El sol caía sin piedad sobre el desierto de Texas. Ni una nube, ni una sombra, ni un soplo de viento. Solo arena interminable, rocas ardientes y el silencio brutal de la muerte acechando en cada rincón. Dustin abrió los ojos con dificultad. Tenía la garganta seca como el cuero viejo y la cabeza le palpitaba como si 1000 caballos galoparan dentro de ella. El mundo a su alrededor daba vueltas, borroso y confuso. Parpadeó varias veces hasta que las imágenes comenzaron a tomar forma. A su alrededor, los restos del convoy yacían esparcidos por todas partes. Baúles rotos, telas desgarradas, ruedas destrozadas, provisiones pisoteadas. El ataque de los bandidos había sido rápido y despiadado. Habían llegado como sombras y se habían ido como el viento, llevándose todo lo de valor y dejando solo destrucción. Todos habían caído, todos menos él. Se tocó el costado y sintió la tela húmeda. La herida no era profunda, pero había perdido demasiadas fuerzas bajo aquel sol infernal. El calor le quemaba la piel expuesta, y cada respiración era un esfuerzo. Intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron como si fueran de trapo. Cayó de rodillas sobre la arena caliente que le quemó a través del pantalón. «No voy a morir aquí», murmuró entre dientes apretados. «No de esta manera». A unos metros de distancia, su carreta seguía milagrosamente intacta. Los caballos, asustados pero vivos, permanecían atados al frente, moviendo las orejas nerviosamente. Esa carreta era su única esperanza, su único boleto de salida de aquel infierno. Gateó con todas sus fuerzas. Las manos se le hundían en la arena ardiente, quemándole las palmas. Cada movimiento era una tortura, cada centímetro una pequeña victoria contra la muerte. El sudor le caía por la frente y le quemaba los ojos, pero no se detuvo. No podía detenerse. 1 metro, 2 metros, 5 metros que parecieron 5 kilómetros eternos. Finalmente alcanzó la carreta. Con un esfuerzo sobrehumano, se aferró al borde de madera y se arrastró hacia el interior. Se dejó caer sobre las mantas que había dentro, jadeando como un animal herido. El techo de madera le daba algo de sombra, un pequeño refugio contra el sol despiadado. No era mucho, pero era algo. Era todo lo que tenía. Los caballos, nerviosos por la tensión en el aire, comenzaron a caminar sin rumbo fijo. Dustin no tenía fuerzas para tomar las riendas. Ni siquiera podía levantar los brazos. No sabía hacia dónde lo llevaban esos animales asustados. Solo sabía que necesitaba cerrar los ojos un momento, solo un momento para recuperar fuerzas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún capítulo. Escríbanos en los comentarios de qué país nos están escuchando. Eso nos hace muy felices y nos motiva a seguir creando estas historias para ustedes. El calor dentro de la carreta era sofocante, casi insoportable, pero Dustin ya no lo sentía. Su cuerpo había entrado en ese estado extraño entre la vida y la muerte, donde todo se vuelve lejano y difuso. Los sonidos del desierto se apagaron lentamente. El dolor se convirtió en un eco distante, casi ajeno. Entonces llegaron los sueños. Se vio a sí mismo de niño, corriendo descalzo por los campos de maíz de la granja de su familia en el este de Texas. El cielo era azul y el aire olía a tierra mojada. Su madre lo llamaba desde el porche de la casa, con aquella sonrisa cálida que él tanto extrañaba. «Dustin, hijo, ven a comer». Su voz era suave como una canción de cuna, pero por más que corría, nunca llegaba. La casa se alejaba con cada paso que daba, como si el suelo se estirara bajo sus pies. Corría y corría, pero su madre se hacía cada vez más pequeña en la distancia. De pronto el escenario cambió por completo. Ya no era un niño, era un hombre adulto, de pie en medio del desierto bajo un cielo lleno de estrellas brillantes. Frente a él, una mujer de cabello negro como la noche lo miraba fijamente. No podía ver su rostro con claridad. Estaba envuelto en sombras, pero sus ojos brillaban con una luz misteriosa que él no podía explicar. «¿Quién eres?», preguntó Dustin, y su voz sonó extraña en aquel silencio. La mujer no respondió con palabras. Solo extendió su mano hacia él
invitándolo a acercarse. «El camino te traerá donde debes estar», escuchó la voz de su madre detrás de él, clara y reconfortante. Se volteó rápidamente, pero no había nadie, solo el desierto infinito. Cuando volvió a mirar al frente, la mujer había desaparecido. Dustin despertó sobresaltado, y el movimiento brusco le arrancó un gemido de dolor profundo. Seguía en la carreta, seguía vivo, aunque apenas. Por una rendija entre las tablas de madera vio que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Los colores naranjas, rojos y púrpuras pintaban el cielo como fuego líquido derramándose sobre el mundo. Los caballos seguían caminando a paso lento. ¿Cuántas horas habían pasado? ¿Hacia dónde lo llevaban? No tenía idea. Intentó moverse, pero el cuerpo no le respondió. La fiebre había comenzado a apoderarse de él. Podía sentir el calor antinatural subiéndole por el pecho, quemándole las entrañas por dentro. Esto era malo, muy malo. Sin agua, sin medicina, sin ayuda. La fiebre lo consumiría antes del amanecer. «Agua», susurró con labios agrietados, aunque sabía perfectamente que no había nadie para escucharlo. La carreta se sacudió violentamente al pasar sobre unas piedras grandes. Dustin apretó los dientes con fuerza para no gritar. Cada movimiento era una agonía renovada, pero no podía hacer absolutamente nada. Estaba completamente a merced del destino, de esos caballos sin guía. La noche cayó sobre el desierto como un manto oscuro. Las temperaturas bajaron drásticamente, el frío reemplazando al calor brutal, pero Dustin seguía ardiendo en fiebre, temblaba incontrolablemente bajo las mantas. Los dientes le castañeaban. En su delirio febril, volvió a ver a la mujer de cabello negro. Esta vez estaba más cerca que antes. Podía ver sus rasgos con mayor claridad. Piel cobriza, brillando bajo la luz de las estrellas, pómulos altos y elegantes, labios llenos y expresivos. Era la mujer más hermosa que había visto en toda su vida, y esos ojos oscuros y profundos lo miraban como si pudieran ver dentro de su alma, como si conocieran todos sus secretos. «Resiste», le pareció escuchar su voz, suave pero firme. «Ya casi llegas». ¿Llegar a dónde? Dustin quería preguntar desesperadamente, pero las palabras no salían de su garganta reseca. La carreta se detuvo de golpe. Los caballos relincharon nerviosamente. Dustin escuchó voces afuera, voces que hablaban en un idioma que no entendía, gutural y rítmico. Intentó abrir los ojos para ver quiénes eran, pero los párpados le pesaban como si fueran de plomo. Lo último que sintió antes de perder el conocimiento por completo fueron unas manos firmes, pero gentiles que lo levantaban con cuidado, y luego, solo oscuridad absoluta. La luna, llena, iluminaba el desierto con su luz plateada cuando los tres jinetes aparecieron en lo alto de la colina. Eran guerreros apaches, cazadores que regresaban a su aldea después de varios días de cacería. Sus caballos sin silla se movían en silencio sobre la arena fría de la noche. Lobo Veloz, el mayor de los tres, fue el primero en notar algo extraño en la distancia. Levantó la mano para detener a sus compañeros y señaló hacia abajo, donde una carreta avanzaba sin control entre las rocas del cañón. «Miren eso», dijo en su lengua. «Los caballos caminan solos». Los tres guerreros intercambiaron miradas. Una carreta sin conductor en medio del desierto solo podía significar una cosa: problemas. Podía ser una trampa de los soldados azules. Podía ser un comerciante que había perdido el camino. O podía ser algo completamente diferente. «Vamos a ver», decidió Lobo Veloz. Bajaron la colina a galope suave, rodeando la carreta con precaución. Los caballos del convoy estaban exhaustos, cubiertos de espuma, moviéndose solo por instinto. Lobo Veloz desmontó y se acercó lentamente, con una mano en su arco por si acaso. Cuando miró dentro de la carreta, encontró a un hombre blanco tendido sobre unas mantas. Estaba pálido como la luna, empapado en sudor, temblando violentamente. Tenía una herida en el costado y los labios agrietados por la sed. Pero lo más importante, seguía respirando.
Está vivo, anunció Lobo Veloz. Apenas, pero vivo. Río silencioso, el más joven de los tres, se acercó a mirar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Es un vaquero, observó. ¿Qué hacemos con él? Los ancianos no estarán contentos si llevamos a un extraño. El tercer guerrero, Halcón Negro, cruzó los brazos sobre el pecho. Era conocido por su desconfianza hacia los hombres blancos, y no sin razón. Había visto demasiado, había perdido demasiado. Dejémoslo, dijo fríamente. El desierto decidirá su destino. No es asunto nuestro. Lobo Veloz permaneció en silencio por un largo momento, mirando al hombre inconsciente. Había algo en su rostro, algo que no podía explicar. Tal vez era la manera en que sus labios se movían en silencio, como si estuviera soñando. Tal vez era simplemente la compasión de un padre que tenía hijos de su propia carne. No, dijo finalmente. Lo llevamos. Que los ancianos decidan qué hacer con él. Halcón Negro quiso protestar, pero la mirada del Lobo Veloz lo silenció. Era el líder de la partida de caza, y su palabra era ley hasta que regresaran a la aldea. Con cuidado, subieron al hombre inconsciente a uno de los caballos y aseguraron su cuerpo para que no cayera. La carreta fue abandonada. Tomarían los caballos, que siempre eran útiles, pero el resto no tenía valor para ellos. Cabalgaron durante horas bajo las estrellas infinitas del desierto. Dustin, sumergido en su fiebre, no tenía idea de que su vida había tomado un giro que cambiaría todo para siempre. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, llegaron a la aldea. Era un campamento de tiendas de piel de búfalo, ordenadas en un amplio círculo cerca de un arroyo cristalino. El humo de las fogatas matutinas se elevaba perezosamente hacia el cielo rosado del amanecer. Mujeres, niños y ancianos comenzaban a despertar, preparándose para un nuevo día. La llegada de los cazadores con un extraño causó conmoción inmediata. La gente salía de sus tiendas para ver, murmurando entre sí con curiosidad y preocupación. Los niños señalaban con los dedos mientras las madres los apartaban. El jefe de la tribu, un hombre de más de 60 inviernos llamado Trueno Lejano, emergió de su tienda con expresión seria. Su rostro estaba marcado por el tiempo y la sabiduría, y sus ojos oscuros habían visto más de lo que cualquier hombre debería ver en una vida. ¿Qué han traído a nuestra aldea?, preguntó con voz grave. Lobo Veloz desmontó y se inclinó respetuosamente ante el jefe. Explicó cómo habían encontrado la carreta, el estado del hombre, y por qué había decidido traerlo en lugar de dejarlo morir. Trueno Lejano se acercó al caballo donde Dustin yacía inconsciente. Lo examinó en silencio durante un largo momento, tocando su frente ardiente, observando su respiración irregular. La fiebre lo consume, dijo finalmente. Puede que no sobreviva hasta el atardecer. Entonces, lo habremos intentado, respondió Lobo Veloz. Al menos, no cargaremos con su muerte en nuestras conciencias. El jefe asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo grave. Conocen la ley de nuestra tribu, dijo en voz alta para que todos escucharan. Un extraño que entra a nuestra aldea no puede salir. Ha visto dónde vivimos, cómo vivimos. Si se va, puede traer a los soldados, puede traer la destrucción. Un murmullo recorrió la multitud. Todos conocían esa ley ancestral. Era una cuestión de supervivencia. Si este hombre sobrevive, continuó Trueno Lejano, tendrá que quedarse para siempre, tendrá que convertirse en uno de nosotros, y la única manera de hacerlo es a través del matrimonio. Yo cuidaré de él, dijo una voz femenina con firmeza. Y si sobrevive, me casaré con él. Todos se voltearon. Una joven mujer había salido de la tienda del jefe. Era alta y elegante, con cabello negro que le caía hasta la cintura y ojos que brillaban con inteligencia y determinación. Su nombre era Naya, y era la hija del jefe Trueno Lejano. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció contenerse ante aquella declaración.
Trueno Lejano miró a su hija con una mezcla de sorpresa y orgullo. Naya nunca había mostrado interés en ningún guerrero de la tribu. ¿Por qué ahora, con este extraño moribundo? ¿Estás segura, hija?, preguntó. Naya miró al hombre inconsciente, y algo cruzó por sus ojos, algo que nadie pudo descifrar. Anoche lo vi en mis sueños, respondió suavemente. Estaba esperándolo. 3 días. 3 largos días y 3 noches interminables pasaron mientras Dustin luchaba entre la vida y la muerte. La fiebre lo consumía como un fuego implacable, haciéndolo temblar y sudar al mismo tiempo. Deliraba, murmuraba palabras sin sentido, llamaba a su madre, gritaba advertencias a compañeros que ya no existían, y durante todo ese tiempo, Naya no se apartó de su lado. La joven apache dormía apenas unas horas cada noche, sentada junto al lecho de pieles donde el extraño luchaba por sobrevivir. Le cambiaba los paños húmedos de la frente cada vez que se calentaban, le daba pequeños sorbos de agua con hierbas medicinales, gota a gota, con paciencia infinita. Limpiaba su herida con ungüentos preparados por las ancianas de la tribu y le hablaba suavemente, aunque sabía que él no podía escucharla. «Tienes que resistir», le susurraba en las horas más oscuras de la noche. «No te traje hasta aquí para verte morir». Las otras mujeres de la tribu la observaban con curiosidad y algo de preocupación. Nunca habían visto a Naya así, tan dedicada, tan absorta en algo. Ella, que siempre había sido independiente y distante con los hombres, ahora cuidaba a este extraño como si fuera lo más importante del mundo. Su padre, Trueno Lejano, la visitaba cada mañana para ver el progreso del enfermo. No decía mucho, pero sus ojos lo decían todo. Estaba preocupado por su hija, por las decisiones que había tomado, por el futuro incierto que había elegido. «La fiebre no baja», observó el jefe en la mañana del tercer día. «Quizás ya está decidido su destino». Naya negó con la cabeza, sus ojos brillando con determinación férrea. «No», dijo con firmeza, «él va a vivir. Lo sé, lo siento aquí». Se tocó el pecho, sobre el corazón. Trueno Lejano suspiró profundamente, pero no discutió con su hija. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que tenía su esposa, la madre de Naya, cuando se proponía algo, y nadie había podido jamás hacerla cambiar de opinión. Esa noche, algo cambió. Dustin dejó de temblar. Su respiración, que había sido irregular y trabajosa durante días, se volvió más profunda y tranquila. El sudor en su frente se secó, y cuando Naya tocó su piel, notó que la fiebre finalmente había cedido. «Gracias», murmuró ella mirando hacia el cielo nocturno visible a través de la abertura superior de la tienda. Las estrellas brillaban intensamente, como pequeños ojos observando desde la eternidad. Naya se permitió cerrar los ojos por un momento. Estaba agotada hasta los huesos, pero feliz. Él iba a vivir. Lo había logrado. Cuando el primer rayo de sol entró en la tienda, Dustin abrió los ojos. Al principio, todo era borroso. Formas sin sentido, colores mezclados, sombras que se movían. Parpadeó varias veces, intentando enfocar, intentando entender dónde estaba. Lo último que recordaba era la carreta, el desierto, el dolor insoportable. ¿Estaba muerto? ¿Era esto el más allá? Entonces la vio. Una mujer estaba sentada junto a él, dormida con la cabeza apoyada en su propio hombro. Cabello negro como la noche caía sobre su rostro sereno. Piel cobriza brillaba suavemente con la luz del amanecer. Labios llenos y pómulos altos. Era ella, la mujer de sus sueños, la mujer que lo había llamado en su delirio. Pero eso era imposible. Ella no era real. Era solo una visión de la fiebre. ¿O no? Dustin intentó moverse y un gemido escapó de sus labios. Cada músculo de su cuerpo protestaba, adolorido y débil, pero estaba vivo, increíblemente, milagrosamente vivo. El sonido despertó a Naya. Sus ojos se abrieron de golpe, y cuando vio que el extraño estaba consciente, una sonrisa iluminó su rostro, como el sol ilumina el valle después de una tormenta. «Despertaste», dijo ella en español.
con acento, pero perfectamente comprensible. Pensé que te perdíamos. Dustin la miró fijamente, incapaz de hablar. Su garganta estaba seca como el desierto, y su mente era un torbellino de confusión. ¿Dónde estaba? ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Naya pareció entender sus preguntas silenciosas. Con movimientos suaves y delicados, lo ayudó a incorporarse un poco y le acercó un recipiente con agua a los labios. «Bebe despacio», indicó, poco a poco. El agua era fresca y dulce, lo más delicioso que Dustin había probado en su vida. Bebió con avidez hasta que Naya retiró el recipiente gentilmente. «No tanta de golpe», advirtió. «Tu cuerpo necesita acostumbrarse». Dustin carraspeó varias veces hasta que finalmente encontró su voz, ronca y débil, pero funcional. «¿Dónde estoy?», logró preguntar. «Estás en mi aldea», respondió Naya. «Nuestros cazadores te encontraron en el desierto hace 3 días. Estabas casi muerto. Te trajeron aquí y yo te cuidé». Dustin miró a su alrededor, procesando lentamente la información. Estaba en una tienda de pieles, decorada con símbolos que no reconocía. Podía escuchar voces afuera, niños jugando, caballos relinchando. Era una aldea apache. Su corazón se aceleró con un destello de miedo instintivo. Había escuchado historias sobre los apaches. Todo el mundo en Texas las había escuchado, pero esta mujer no parecía peligrosa. Al contrario, lo había salvado. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me salvaste?». Naya lo miró directamente a los ojos durante un largo momento antes de responder. Había algo en su mirada, algo profundo y antiguo que Dustin no podía descifrar. «Porque te vi en mis sueños», dijo simplemente. «Antes de que llegaras, sabía que vendrías». Dustin sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él también la había visto, en su fiebre, en su delirio. Ella había estado ahí, llamándolo, guiándolo. «Hay algo más que debes saber», continuó Naya, y su voz se volvió más seria. «Nuestra tribu tiene una ley. Un extraño que entra a la aldea no puede irse. Conoce nuestra ubicación, nuestra forma de vida. Si se va, puede traer peligro». El corazón de Dustin se detuvo por un segundo. ¿Qué significa eso? Naya tomó aire profundamente antes de responder. «Significa que ahora eres parte de nuestra tribu. Y para hacerlo oficialmente, los ancianos nos casaron mientras dormías. Soy tu esposa, Dustin, y tú eres mi esposo». Las semanas pasaron como agua entre los dedos. Dustin, aunque todavía débil, comenzó a levantarse y caminar por la aldea. Al principio lo miraban con desconfianza, algunos con curiosidad, otros con hostilidad abierta. Era un extraño, un intruso, alguien que no pertenecía a ese mundo. Pero él no se dejó intimidar. Observaba todo con atención. Aprendía palabras en apache, primero las básicas: agua, comida, caballo, fuego. Naya era su maestra paciente, corrigiéndolo cuando se equivocaba, sonriendo cuando pronunciaba algo correctamente. Había algo mágico en esas lecciones, en esos momentos compartidos junto al fuego, mientras el resto de la aldea dormía. Dustin descubrió que Naya era mucho más de lo que aparentaba. No era solo la hija del jefe, era inteligente, valiente, con un espíritu libre que no se doblegaba ante nadie. Hablaba español, porque de niña había aprendido de un comerciante mexicano que visitaba la región. Sabía montar a caballo mejor que muchos guerreros. Y tenía una risa que hacía que el corazón de Dustin latiera de una manera que no podía explicar. El matrimonio había sido forzado, sí, una solución práctica a un problema práctico, pero con cada día que pasaba, Dustin sentía que algo estaba cambiando dentro de él, algo profundo y verdadero. Una mañana, pidió permiso para trabajar con los caballos. Trueno Lejano lo miró con sorpresa, pero asintió. «Demuestra lo que sabes hacer», dijo simplemente, y Dustin lo demostró. Resultó que los vaqueros de Texas sabían cosas sobre caballos que los apaches desconocían, técnicas de doma diferentes, formas de curar heridas en las patas
Métodos para calmar a los animales más nerviosos. En pocos días, los jóvenes de la tribu comenzaron a acercarse para observarlo, primero de lejos, luego más cerca, finalmente haciendo preguntas. Halcón Negro, el guerrero que había querido dejarlo morir en el desierto, seguía mirándolo con desprecio. Un hombre no se mide por cómo trata a los caballos, decía a quien quisiera escucharlo. Se mide por cómo pelea. Dustin ignoraba las provocaciones. No había venido a pelear. Solo quería sobrevivir y quizás encontrar su lugar en este mundo extraño que el destino le había asignado. Pero el destino tenía otros planes. Fue una tarde calurosa cuando todo cambió. El sol estaba en lo alto del cielo y la mayoría de la tribu descansaba a la sombra. Dustin estaba cepillando a uno de los caballos cuando escuchó el grito de alarma. ¡Comanches! ¡Comanches atacan! El caos estalló en segundos. Mujeres corrían con sus hijos en brazos, buscando refugio. Los guerreros tomaban sus arcos y lanzas, montando a caballo con una velocidad impresionante. El sonido de cascos retumbaba desde el norte, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Dustin vio la nube de polvo primero. Luego, los jinetes. Eran al menos 30, pintados para la guerra, aullando como lobos hambrientos. Los comanches eran enemigos ancestrales de los apaches y no venían a negociar. ¡Naya!, gritó Dustin, buscándola desesperadamente con la mirada. La encontró cerca de las tiendas, ayudando a una anciana a ponerse de pie. Estaba expuesta, vulnerable, directamente en el camino de los atacantes. Sin pensarlo 2 veces, Dustin saltó sobre el caballo más cercano. No tenía armas, no tenía armadura, no tenía nada más que sus manos y su determinación. Pero no iba a quedarse parado, mientras la mujer que lo había salvado corría peligro. Galopó hacia ella a toda velocidad, interceptando a un jinete comanche que se dirigía directamente hacia Naya. El impacto fue brutal. Ambos cayeron de sus caballos, rodando por el polvo. Dustin sintió el dolor explotar en su hombro, pero no se detuvo. Se levantó primero y enfrentó al guerrero. El comanche era más grande y más fuerte. Sonrió con crueldad, preparándose para atacar. Dustin no tenía nada, solo sus puños. ¡Dustin, toma!, gritó Naya, lanzándole una lanza que había recogido del suelo. Él la atrapó en el aire y se puso en posición. No era experto en lanzas, pero había peleado antes. Había sobrevivido antes. El comanche atacó primero, rápido como una serpiente. Dustin esquivó por centímetros y contraatacó, golpeando al guerrero en el costado con el mango de la lanza. El hombre gruñó de dolor, pero no cayó. Volvió a atacar, esta vez más furioso. La pelea duró solo minutos, pero pareció una eternidad. Dustin recibió un corte en el brazo que ardía como fuego, pero finalmente logró derribar al comanche con un golpe certero en las piernas, dejándolo fuera de combate en el polvo. A su alrededor, la batalla continuaba. Los guerreros apaches peleaban con ferocidad, defendiendo su hogar con todo lo que tenían. Dustin se unió a ellos, luchando hombro con hombro, protegiendo a las mujeres y niños que huían hacia el arroyo. Cuando los comanches finalmente se retiraron, derrotados y humillados, el sol comenzaba a ponerse. La aldea había sufrido daños. Algunas tiendas estaban destruidas, pero todos estaban a salvo. Era una victoria. Dustin cayó de rodillas, agotado y herido. Naya corrió hacia él, con lágrimas en los ojos, y lo abrazó sin importarle quién estuviera mirando. «Pensé que te perdía», susurró contra su pecho. «Pensé que te perdía de nuevo». «Estoy aquí», respondió él acariciando su cabello. «No voy a ninguna parte». Esa noche, algo cambió entre ellos. El matrimonio que había comenzado como una obligación se transformó en algo más, algo real, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban. Trueno lejano se acercó a Dustin cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. El jefe puso una mano firme sobre el hombro del vaquero y lo miró directamente a los ojos. «Hoy luchaste por nuestra gente», dijo con voz grave. «Hoy mostraste con tu corazón que eres uno de nosotros. Ya no eres un extraño, Dustin. Eres mi hijo. Eres nuestro hermano». Los guerreros que estaban cerca golpearon el suelo con sus lanzas en señal de aprobación.
Incluso Halcón Negro, aunque a regañadientes, inclinó la cabeza en señal de respeto. Naya tomó la mano de Dustin y la apretó con fuerza. Cuando él la miró, vio algo nuevo en sus ojos. Algo que hacía que todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el camino hasta aquí valiera la pena. Era amor, puro y verdadero. 2 meses habían pasado desde el ataque de los comanches. La aldea había sido reconstruida, más fuerte que antes. Las tiendas dañadas fueron reemplazadas por nuevas, y la vida había vuelto a su ritmo tranquilo y predecible. Los niños jugaban junto al arroyo, las mujeres preparaban pieles para el invierno que se acercaba, y los guerreros salían de cacería con la confianza de siempre. Dustin ya no era el extraño que habían encontrado moribundo en una carreta. Ahora era parte de la tribu. Tenía su propio lugar junto al fuego en las reuniones nocturnas. Los jóvenes lo buscaban para aprender sobre caballos. Incluso Halcón Negro, aunque nunca lo admitiría en voz alta, había comenzado a tratarlo con respeto. Y luego estaba Naya. Su relación había florecido como las flores silvestres después de la lluvia. Lo que comenzó como una obligación se había transformado en algo hermoso y verdadero. Dustin se descubría buscándola con la mirada cada mañana, anhelando escuchar su risa, contando las horas hasta que pudieran estar juntos bajo las estrellas. Una noche, mientras caminaban junto al arroyo, Naya se detuvo y lo miró con esos ojos profundos que él había aprendido a amar. ¿Eres feliz aquí?, preguntó ella suavemente. Dustin no tuvo que pensarlo. La respuesta salió de su corazón sin esfuerzo. Más feliz de lo que jamás fui en mi vida anterior, respondió. Contigo, con tu gente, he encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Naya sonrió y se acercó a él, apoyando la cabeza en su pecho. Dustin la envolvió en sus brazos, sintiendo que el mundo entero estaba exactamente donde debía estar. Pero la paz nunca dura para siempre. Fue una mañana fría de otoño cuando los vigías dieron la alarma. No eran comanches esta vez, eran hombres blancos, 5 jinetes que se acercaban desde el este, llevando la bandera de Texas y rifles en sus monturas. Dustin sintió que el estómago se le hundía cuando los reconoció. El líder era Samuel Crawford, un viejo conocido de sus días como vaquero. Habían trabajado juntos en varios arreos de ganado años atrás. Samuel era un hombre duro pero justo, y aparentemente había estado buscando a Dustin desde que el convoy fue atacado. Los guerreros apaches rodearon a los visitantes con arcos tensados, listos para defender su territorio. Trueno Lejano salió de su tienda con expresión severa, evaluando la situación con ojos experimentados. ¿Qué quieren aquí?, preguntó el jefe en español. Samuel levantó las manos en señal de paz. Venimos en busca de un hombre, explicó. Dustin Walker. Supimos que sobrevivió al ataque del convoy y seguimos su rastro hasta aquí. Venimos a llevarlo a casa. Todas las miradas se volvieron hacia Dustin. Él estaba de pie junto a Naya, paralizado por la sorpresa y la confusión. Su pasado había venido a buscarlo, justo cuando pensaba que había quedado atrás para siempre. Samuel lo vio y su rostro se iluminó con alivio. Dustin, gracias al cielo, estás vivo, exclamó. Tu familia te da por muerto. Tu hermano heredó la granja. Pero podemos arreglar todo eso. Vamos, amigo, te llevamos de vuelta a donde perteneces. Donde perteneces. Esas palabras resonaron en la mente de Dustin como un eco doloroso. ¿Dónde pertenecía realmente? En Texas, en la granja de su familia, en el mundo que había conocido toda su vida. O aquí, en esta aldea perdida en el desierto, con una mujer que había salvado su vida y capturado su corazón. Sintió la mano de Naya apretando la suya. Cuando la miró, vio que sus ojos estaban húmedos, pero su voz fue firme cuando habló. Si quieres irte, no te detendré, dijo ella con dignidad. Nunca te obligué a quedarte, nunca te obligaré a nada. Eres libre, Dustin. Siempre lo fuiste. Las palabras le atravesaron el pecho como una flecha. Ella estaba dispuesta a dejarlo ir, a sacrificar su propia felicidad por la libertad de él.
¿Cuántas personas en su vida habían hecho algo así por él? ¿Cuántas lo habían amado de esa manera? Dustin miró a Samuel, luego a los otros jinetes que esperaban impacientes. Miró hacia el este, hacia Texas, hacia todo lo que había dejado atrás, su familia, sus amigos, su nombre, su herencia. Luego miró a Naya, a Trueno Lejano, a los guerreros que habían peleado a su lado, a los niños que corrían a saludarlo cada mañana, a las ancianas que le guardaban los mejores trozos de carne en las comidas. La decisión, que debería haber sido imposible, resultó ser la más fácil de su vida. Se soltó suavemente de la mano de Naya y caminó hacia su caballo. La tribu entera contuvo el aliento. Samuel sonrió, pensando que había ganado. Dustin montó el caballo con un movimiento fluido. Todos esperaban que cabalgara hacia los hombres de Texas, hacia su antigua vida. En cambio, giró el caballo hacia el centro de la aldea. Samuel, dijo con voz clara y firme, agradezco que vinieras a buscarme. Eres un buen hombre y un buen amigo, pero mi lugar ya no está en Texas. La sonrisa de Samuel se desvaneció. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que encontré mi hogar, respondió Dustin. Esta es mi familia ahora. Esta es mi vida. Dile a mi hermano que la granja es suya. Dile a todos que Dustin Walker encontró la paz. Desmontó frente a Naya y tomó sus manos entre las suyas. Ella lo miraba con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas, pero sonreía. Era la sonrisa más hermosa que él había visto jamás. Te elijo a ti, le dijo Dustin. Hoy, mañana y todos los días que me queden. Tú eres mi hogar, Naya. Siempre lo fuiste, incluso antes de conocerte. Por eso te veía en mis sueños. Naya no respondió con palabras. Se lanzó a sus brazos y lo besó frente a toda la tribu, frente a los hombres de Texas, frente al mundo entero. Trueno Lejano se acercó a Samuel con expresión serena. Ya escuchaste su decisión, dijo el jefe. Pueden irse en paz, pero no vuelvan a buscarlo. Samuel miró a Dustin una última vez. Había confusión en sus ojos, tal vez un poco de tristeza, pero también algo parecido al respeto. Cuídate, amigo, dijo finalmente. Espero que hayas encontrado lo que buscabas. Lo encontré, respondió Dustin sin soltar a Naya. Finalmente lo encontré. Los jinetes de Texas se marcharon, llevándose con ellos el último vínculo de Dustin con su pasado. Él los vio desaparecer en el horizonte sin ningún arrepentimiento. Esa noche, la tribu celebró. No con grandes fiestas ni ceremonias elaboradas, sino con la alegría simple de una familia reunida alrededor del fuego. Trueno Lejano contó historias antiguas. Los niños bailaron bajo las estrellas, y Dustin y Naya permanecieron juntos, sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo como uno solo. ¿Alguna vez te arrepentirás?, preguntó Naya en un susurro. Dustin negó con la cabeza y besó su frente suavemente. ¿Cómo podría arrepentirme de elegir el amor?, respondió. Tú me salvaste, Naya, no solo mi cuerpo, sino mi alma. Antes de encontrarte estaba perdido. Ahora sé exactamente quién soy y dónde debo estar. Las estrellas brillaban sobre ellos, las mismas estrellas que habían iluminado el desierto la noche que se encontraron por primera vez. El destino había unido a dos almas que estaban destinadas a encontrarse desde el principio de los tiempos. Y así termina la historia del vaquero que se durmió en una carreta y despertó casado con una mujer apache. Una historia de supervivencia, de destino y de un amor que nació en los sueños y floreció en la realidad.